Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a las clases de matemática de 11º grado. Continuamos con la clase del día miércoles 3 de junio. El tema ahora es función sobreyectiva, situada en la página 151. Veamos en qué consiste esta. Dice que una función a, b, es sobreyectiva si para todo elemento y del conjunto de llegada existe un elemento del dominio de la función tal que y sea igual a f de x. Es decir, que si el rango de la función es igual a b, la definición de la función sobreyectiva indica que todos los elementos del conjunto de llegada deben tener por lo menos una preimagen. Si existe por lo menos un elemento del dominio que no sea imagen, entonces se dirá que la función no es sobreyectiva, ¿sí? Dicho en otras palabras, decimos, para todo valor de y existe uno o dos valores de x, ¿sí? Si esto no se da, la función no va a ser sobreyectiva. Esto lo vamos incluso a marcar para recordarnos muy bien de esto, ¿sí? Ok. Para todo valor de y existe uno o dos valores de x. Si en un momento hay restricción respecto a los valores en x, entonces la función no será sobreyectiva. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, determinemos algebraicamente si la función h de x es igual a menos x cuadrado más 3, si esta es sobreyectiva, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para ello? Vamos a tomar toda nuestra función y vamos a sustituir la parte de h de x por lo que me representa en sí, que es la variable y. ¿A quién necesitamos nosotros determinar? Al dominio, ¿sí? Decimos si no existe restricción en el dominio, entonces es sobreyectiva. Por lo que vamos a despejar la variable x, ¿sí? La x nos representa el dominio, entonces decimos despejamos x para determinar el dominio. Tenemos entonces que vamos a despejar nuestra expresión. Observamos que x cuadrado está negativo, entonces lo podemos pasar a positivo a nuestro miembro izquierdo. Coloco entonces a x al cuadrado, pero pasa con signo más. ¿Quién estaba en el miembro izquierdo? La variable y estaba con signo positivo, lo tenemos acá, lo trasladamos con signo negativo, tenemos menos y más 3. Casi hemos encontrado los valores para x. ¿Qué tenemos que hacer en este caso, chicos? Extraer raíz cuadrada, ¿sí? Extraer raíz cuadrada a ambos miembros, quedándonos entonces como
raíz cuadrada ¿de quién? Del término que tengo en el miembro izquierdo a x al cuadrado. Escribo x cuadrado. Y esto va a ser igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de lo que tengo en el miembro derecho, que es menos y más 3. Teniendo finalmente que x va a ser igual a ¿cuánto? A la raíz cuadrada de menos y más 3. Ok. Tenemos entonces que los valores de x se van a regir por la siguiente expresión, ¿sí? Bien, nosotros siempre que tengamos una raíz o tengamos una fracción, vamos a tener algunas restricciones o límites de nuestros valores, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en una expresión fraccionaria no puede haber el resultado en el denominador igual a 0. Y en una expresión que lleve raíz, los números tienen que ser mayores o iguales que 0, porque si tenemos un valor negativo en una raíz, no tiene solución en los reales, solamente en los imaginarios, ¿sí? Y nosotros estamos trabajando con la parte real. Entonces, para ello nosotros vamos a tomar el valor que está dentro de la raíz. Decimos menos y esto más 3. Ahora, esta expresión a nosotros nos tiene que dar un resultado de ya sea 0 o de un número mayor que 0. Entonces lo limitamos con una desigualdad, quedándonos menos y más 3. Y esto mayores o iguales que ¿quién? Que 0, ¿sí? ¿A quién necesitamos conocer? Al valor de y, ¿sí? Queremos que y sea positiva, entonces multiplicamos toda la expresión por menos 1. Y también queremos que solamente tengamos a la variable y, ¿sí? Entonces, este 3 tenemos que ver la manera que se nos haga 0. Tenemos más 3. ¿Cómo se nos haría 0 más 3? Agregando un menos 3. Pero si nosotros agregamos un número de la nada, ¿sí? En un miembro también debemos de hacerlo en el otro miembro. Colocamos entonces menos 3. Y ya que estamos multiplicando por menos 1 en ambos miembros, también nos hace falta de colocarlo en el miembro derecho. Quedándonos entonces menos 1 por menos y nos da y positivo, que es lo que queremos. Luego tenemos más 3 menos 3, esto se nos va a hacer 0. Por menos 1 esto es 0, ¿sí? Solamente nos queda y mayor o igual que ¿quién? Que 0 menos 3. 0 menos 3 es menos 3. Por menos 1 nos da 3 positivo. Tenemos entonces los y mayores o iguales que 3. Pero hay algo que recordar. Siempre que nosotros multipliquemos por un negativo en ambos miembros de una desigualdad, va a cambiar el sentido de la desigualdad. Si aquí es mayor o igual, entonces acá va a cambiar la dirección.
va a ser los menores o iguales que 3. Dicho intervalo serían los y menores o iguales que 3. Lo podemos expresar como los negativos desde menos infinito hacia ¿dónde? Hacia el número 3. Hasta 3. Tomando dicho valor. Ahora, esta parte me determina los valores de y, solamente desde menos infinito hasta 3. Entonces decimos que el rango o los valores en y va a variar entre, y colocamos el intervalo, desde menos infinito hasta 3. Y esto por lo que no se cumple la definición de función sobreyectiva, ¿sí? Porque para todo valor en X deberá existir un valor en Y. Pero si nos limitan la parte de los valores de Y, entonces estaríamos incumpliendo la parte de la definición, ¿sí? Entonces vamos a decir que la expresión, y vamos a colocar la función que nos daban al inicio, h de x igual a menos x cuadrado más 3, no es sobreyectiva, ¿sí? Porque no cumple para todos los valores en y, chicos. Tendríamos entonces ya demostrado cómo determinar cuando una expresión es sobreyectiva y cuando no, ¿sí? Cuando no me limiten valores en y ni valores en x, entonces sí será sobreyectiva. Pero desde el momento que exista una restricción, entonces esta no será sobreyectiva. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima clase con más contenidos. Cuídense mucho. Bendiciones.